El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos les insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la palabra de bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos el tercer domingo de Pascua, correspondiente al ciclo A, día 26 de abril del año 2020. Hoy, tercer domingo de Pascua, continúa la liturgia en tono de júbilo
porque Cristo ha resucitado. El aleluya sigue resonando como un grito de celebración victoriosa, pues Jesús ha vuelto de la muerte a la vida para comunicarnos esa vida a nosotros. Hermanos y hermanas, el evangelio que hemos proclamado, en este evangelio vemos el famoso pasaje de un camino, el camino entre Jerusalén y un pueblo situado a unos 11 kilómetros de distancia llamado Emaús. Por ese camino iban dos discípulos de Jesús. ¿Qué hacían estos dos discípulos? ¿Qué hacían? Hacían este recorrido 3 días después de los sucesos de la muerte del Señor, precisamente el día en que Cristo había resucitado. Por eso dice, al tercer día, el domingo, después de la muerte del Señor. Precisamente el día en que Cristo había resucitado. Y mientras iban caminando y comentando todo lo que acababa de suceder en Jerusalén, el mismo Jesucristo, el mismo Jesús, resucitado, se les apareció, haciéndose pasar por un viajero más, que iba caminando en la misma dirección que yo iba. Nos dice el Evangelio que los ojos de los discípulos estaban velados. Y esa fue la razón por la que no pudieron reconocer a Jesús. Jesús se hace el desentendido, como que no tiene que ver en nada con él lo que ellos están hablando. Se impresionan, pero ellos se quedan desentendidos. El que no sabían nada de lo sucedido y ellos se impresionan y le dicen a Jesús: ¿serás tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Jesús sigue haciéndose el desentendido, el bobo, como dice, con lo que logra que ellos expresen exactamente qué piensan de Jesús, qué piensan ellos de él, qué dice la gente de él. Y ellos le contestan: nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Luego le contaron que algunas mujeres de su grupo los habían dejado desconcertados, ya que habían ido al sepulcro de madrugada y llegaron contando que no habían encontrado el cuerpo y que se le habían aparecido unos ángeles que les habían dicho que Jesús estaba vivo. Le refirieron que también los hombres, los apóstoles, habían constatado lo del sepulcro vacío, pero añadían, incrédulos, que a Jesús no lo habían visto. Varias cosas resaltan en esta primera parte del relato evangélico que hemos proclamado hoy. ¿Por qué estaban velados los ojos de Cleofás y de sus compañeros y de su compañero? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús resucitado cuando se les incorporó en el camino hacia Emaús? Más aún, ¿por qué estaban desconcertados ante la información dada por las mujeres que fueron al sepulcro? Realmente
se nota que en ellos, una gran falta de fe. Se nota que en esos discípulos había una gran falta de fe realmente. Si Jesús había anunciado a sus discípulos, a sus seguidores, que Jesús resucitaría al tercer día, ¿cómo entonces no iban a creer el cuento de las mujeres si lo que ellas informaron fue justamente lo que Él ya había anunciado? ¡Qué incredulidad ante el testimonio de los mismos apóstoles, quienes ratificaron lo del sepulcro vacío! Fijémonos, hermanos y hermanas, en el comentario completo, cuando dicen: algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Ahí está el punto clave: a él no le vieron. ¡Qué falta de fe! Tenían que ver para creer. Y nuestra fe, ¿cómo es? Nosotros, ¿cómo es nuestra fe? ¿Necesita también de pruebas? ¿O podemos creer sin comprobaciones que Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó y vive en medio de nosotros? Pero no solo había falta de fe en estos dos discípulos, había también apego a sus propios criterios. Fijémonos que ellos dicen haber esperado un Mesías diferente a lo que Jesús fue. Ellos esperaban un Mesías que fuera libertador de Israel. ¿Y qué nos dice este comentario sobre el Mesías? Con esto nos muestran que no aceptaban del todo lo que Jesús había hecho o lo que había dejado de hacer, sino que más bien tenían su propia idea de cómo debían ser las cosas, de cómo debía actuar el Mesías. No querían un Mesías que cogiera las armas, que peleara, que fuera revolucionario, que matara, que fuera sangriento. Pero Jesús divino, diciéndole: al que te dé una galleta en esta mejilla, ponle la otra, ama a tus enemigos. Y dijeron: bueno, esto no es. Con razón el Señor los reprende durante el camino cuando les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros son, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿No tendría también que reprendernos el Señor a cada uno de nosotros? ¿No podría el Señor tacharnos de insensato? Pues también tenemos nuestros propios criterios e ideas, por cierto, no muy ajustados a los criterios e ideas de Dios. ¿No podría el Señor tacharnos de duros de corazón también, pues somos duros para creer? Como dice el dicho, unos vienen a Dios por amor y otros vienen por dolor. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas están orando que antes no lo hacían? ¿Será por amor? ¿Será por fe o será por temor? Así pasa. Luego de esta fuerte corrección que el Señor le hace a los discípulos, que también nos hace a nosotros, comienza Jesús a explicarle todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Y al sentirse ellos emocionados con estas explicaciones, entonces
le piden a Jesús que no siga el camino, que no siga de camino. Y le dicen: quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo, que más pronto se va a hacer oscuro. Le dicen. Jesús accede, y al estar sentado a la mesa, nos dice el Evangelio que tomó un pan, pronunció la palabra de bendición, lo partió y se los dio. Fue entonces el momento cuando se les abrieron los ojos y los reconocieron al escuchar lo que Jesús le iba diciendo. Su corazón se emocionaba e iban entendiendo lo que les explicaba. Y al recibir a Cristo en la Eucaristía, pudieron reconocerlo y pudieron creer que Él realmente había resucitado. ¿Qué otras enseñanzas podemos sacar del camino de Emaús? Nosotros debemos escuchar a Jesús. Debemos buscarlo primeramente en su palabra contenida en la Biblia, que muchas veces la tenemos arrinconada en una repisa con el Salmo 91 abierto, el Salmo 23, para que no nos caiga nada malo, y no la tocamos durante el año. Tenemos y debemos escuchar a Jesús primeramente en su palabra contenida en la Biblia y en las lecturas de cada domingo. Debemos estar en sintonía con Jesús. Debemos estar en sintonía con Él para reconocerlo cuando se nos acerque en nuestro camino. Para estar en sintonía con Él, el Señor, debemos buscarlo sobre todo en la oración, pero además recibirlo con frecuencia en la Sagrada Escritura, y cuando no lo podamos tener, realizar frecuentes comuniones espirituales, como en este caso de este tiempo de pandemia, que no estamos visitando el templo. Pidamos a Dios en cada misa que escuchemos por televisión, por internet, por YouTube, recibir a Jesús espiritualmente en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la oración. En la Eucaristía tenemos las gracias necesarias para poder creer sin ver, para desprendernos de nuestros propios criterios y de nuestras propias maneras de ver las cosas. Así podremos creer sin ver. Así podremos desprendernos de nuestros propios criterios y de nuestras propias maneras de ver las cosas. Así podremos reconocer al Señor cuando nos enseña su verdad y cuando nos muestra sus criterios. Así podremos aprovechar la gracia de su presencia en nosotros y en medio de nosotros. Así tiene sentido pedir: quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. Sin la palabra de Dios, sin la oración y la Eucaristía, Jesús podrá pasar delante de nosotros, y no lo reconoceremos, ni aprovecharemos su presencia. Sería una lástima que esto pasara en nuestra vida. En esto consiste nuestro camino a Emaús, en vivir la palabra, vivir la Eucaristía y enamorarnos de la oración. En esto consiste ese camino de la vida que hemos pedido al Señor en este día, en el Salmo de este día. Que así sea. Si te gustó esta meditación, dale a me gusta, suscríbete si todavía aún no lo has hecho y dale a la campanita, y así serás parte de nuestro canal conociendo nuestra fe católica. Además, comparte estos audios con tus contactos y te convertirás en un ángel de evangelización para los demás. Dios te bendiga y gracias por ser parte de nuestra familia conociendo nuestra fe católica. Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo.
Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era Él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo, respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate, y cúranos que estamos ciegos. Quédate para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. A comer, reanima nuestro desaliento. Quédate con nosotros, quédate. Deja que se pase el tiempo.